Buenos días, hermanos en Cristo. Deseo agradecerles la oportunidad que nos da Dios y ustedes al escuchar este mensaje que viene definitivamente de Dios, de parte de Dios, y estamos delante de Dios, por lo que hoy es un privilegio llevar este mensaje basado en la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, y nos vamos a concentrar básicamente en los versículos del 1 al 3. Leo Primera de Pedro, capítulo 2, en la Nueva Versión Internacional 2022. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ok. El título del sermón es Alimentémonos y crezcamos, ¿verdad? Meditemos un poco sobre lo siguiente. Tenemos claro por qué ocupamos alimentarnos de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Estamos claros para qué debemos crecer en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, siendo incluso ya justificados. Si alguno de eso no se tiene claro de esas dos preguntas, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios, no podemos obedecerla porque no sabemos cuál es, no sabemos cuál debe ser nuestra prioridad, propósito, nuestros deberes como ciudadanos del reino de Dios. Entonces, a través de este sermón deseo aclarar estas preguntas para ir teniendo la conciencia de la necesidad de ir conociendo a través de su palabra lo que Dios nos dice que lo hagamos, el poder obedecerle, glorificarle y saber cuál debe ser el propósito. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos salvó? Entonces, debemos alimentarnos de la palabra, indudablemente, crecer y edificarnos sobre el Evangelio. Es crecer en forma edificada, con buenas bases. Entonces, en esta carta, el apóstol Pedro le está escribiendo básicamente, para un poco el contexto, les escribe básicamente a judíos. Se presume que a judíos que estaban en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2, 9, 11, ¿verdad? Cuando se sonó el Espíritu Santo que llegó y las lenguas, y que había unos 3,000 personas que venían de toda parte. A la región en que escribe específicamente Pedro es en el Ponto, Galicia, Capadocia, Galacia, Bitinia, o sea, la parte de Asia Menor, lo que hoy día conocemos como Turquía, ¿verdad? Y esta carta se escribió antes del año 64, ligeramente antes de la persecución bajo Nerón. Por lo tanto, había mucha hostilidad, había persecución, y los cristianos estaban con un peligro al rojo vivo y con una fuerte necesidad de reforzar su fe. Y será un ejemplo a la vez de demostrar que un hijo de Dios se comporta de una forma buena, ¿verdad? Igualmente la carta nos dice que pueden haber algunos lectores asistentes a la iglesia que vienen de la parte de los gentiles, o sea, los no judíos, no circuncidados. Cuando Pedro dice que algunos de ustedes antiguamente vivían en una ignorancia, ¿verdad? Que habían sido redimidos de manera vana, que antes de ser redimidos, porque vivían de una manera vana por haber heredado la misma de sus antepasados, y que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora sí somos pueblo de Dios. Entonces, teniendo claro a la gente que le envía el mensaje, Pedro, también es un mensaje que está como toda la palabra de Dios vigente para nosotros hoy, ¿verdad? Porque el propósito de este mensaje es ayudar a los lectores a que comprendan la obra de Dios en sus vidas, se entreguen al Santísimo, quien es el proveedor de la gracia para salvar, y frente a las experiencias de la vida, que son duras, incluso las persecuciones, sean conscientes de que tenemos una esperanza viva, un futuro eterno con Dios. Por lo tanto, hay que mostrar gratitud y lealtad a Cristo
mediante su estilo de vida en todas las relaciones y siempre hablando del Señor. Entonces, en resumen, el propósito de esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo. La esperanza clave, puesto que en 5 versículos, 5 veces Pedro se refiere a la esperanza. Entonces, esperanza que también para hoy día, que no estamos exentos de persecuciones, que no estamos exentos de rechazos y que no estamos exentos de problemas, es una carta que llega como agua fresca a nuestros corazones. Entonces ocupamos grabar en nuestros corazones de que Dios mismo nos manda alimentarnos de su palabra para crecer, ¿verdad? Porque dice 1 Pedro en el capítulo 1, como un poco de contexto de ese por tanto que habla Pedro, dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Verdad? Todo pasa, pero esta palabra de Dios es la que va a permanecer para siempre. Entonces, del capítulo 2, Pedro nos exhorta a que si hemos experimentado la benignidad de Dios, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Deseamos saber más de Él para aplicarlo en nuestras vidas y para alimentarnos espiritualmente. Nos exhorta Pedro también a crecer en el proceso de santificación, salvación, justificación, salvación, pero en el proceso hay un periodo de santificación donde vamos siendo transformados por el Espíritu, pero también por la alimentación que tenemos de la palabra de Dios. Y con eso la idea es edificarnos para ir llegando poco a poco al final hasta la estatura de Cristo, ¿verdad? Eso no pasa con todo el mundo de la misma forma, algunos lentos, otros muy rápidos, pero lo importante es crecer. Es siempre el objetivo de la vida es llegar al carácter, a la estatura, a la forma de ser, a lo que nos enseña Cristo, y la única forma de saberlo es leyendo la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, el propósito de esta prédica, de esta enseñanza, es que tenemos que grabar en nuestros corazones, concientizar de que Dios nos manda a alimentarnos de la palabra para crecer y para edificarnos en su evangelio y proclamarlo, lógicamente. Ahora, ilustrativamente imaginemos que un delincuente tiene un arma y nos está asaltando, nos pone el arma en la cabeza. Sentimos que estamos a punto de morir, está en la voluntad de él de jalar el gatillo y matarnos. Ahora, de repente llega una persona, se arriesga, le quita el arma, nos lo quita de encima, nos defiende y nos salva. La pregunta es: ¿habremos sentido su bondad, su benignidad, su generosidad, su amor de esta persona? Me parece que sí. Bueno, pues mucho más que eso hizo Dios con nosotros. Envió a su Hijo unigénito para salvarnos, pero aún más de la muerte, pero la muerte espiritual. Porque la muerte carnal, todos vamos para eso. La diferencia es que algunos hemos logrado a través de Dios y a través del Hijo de Dios evitar tener una segunda muerte, la espiritual. Entonces, al sacarnos de esta muerte nos protege y nos libera de la esclavitud del pecado. Aclaro, nos da herramientas para combatir el pecado conforme nosotros vamos creciendo en la salvación, conforme nos vamos alimentando, conforme vivimos una vida cristiana y conforme al hábito de estar con la palabra que nos va indicando nuestra forma de ser, nuestra forma como debemos ser. Es el manual del fabricante, la palabra de Dios para nosotros. Y entonces cuando hacemos eso sentimos el sublime amor de Dios para con nosotros que nos salvó, ¿verdad? Cuando vemos la obra de Cristo que vino a dar su vida, su sangre para salvarnos. Y lo más increíble, nos salvó siendo sus enemigos, ¿verdad? Lo cual es, al final de cuentas, una inusual historia de amor. Porque ¿cuánto nos costaría salvar a un enemigo?
pero Dios es bueno y de esa benignidad nos ha dado la posibilidad de la salvación y la vida eterna en amor. Por eso es que Pedro nos exhorta a que si hemos experimentado la benignidad de Dios, debemos desear alimentarnos de la palabra de Dios. Cristo nos hizo renacer. Pasamos de la muerte a la vida espiritualmente. Entender cuál era nuestra condición o situación legal ante Dios y lo que hizo Jesús por nosotros, esto es vital. ¿Quiénes éramos? Pablo nos lo dice en Efesios 2:1-9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, por lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme los principios del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados. Nos dio vida junto con Cristo, por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó. Más adelante nos dice, y simplemente nos dijo, por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por esfuerzo nuestro, no es porque hicimos algo que nos mereciéramos, es por gracia, un regalo inmerecido. Entonces, cuando vemos y analizamos un poquito este párrafo, vemos que les pregunto, ¿qué sentimos, qué sintieron reflexionando lo que éramos, lo que merecíamos realmente, el infierno? Pero ahora Dios decidió salvarnos del fuego eterno, nos resucitó junto con Cristo Jesús, nos hizo sus hijos, nos dio el máximo regalo. Él vino y nos regaló a Él mismo. Para salvarnos en Cristo, se hizo hombre, tomó sus pecados, los suyos y los míos, y recibió el castigo de la ira de Dios que nos merecíamos nosotros. Pagó nuestra deuda, nos sacó de la esclavitud del pecado, de Satanás, nos redimió, se sacrificó como el Cordero de Dios perfecto y sin mancha y sin pecado, pagó todo lo que nosotros debíamos. Gratuita e inmerecidamente nos dio la salvación por amor. Entonces ya el infierno no es nuestro destino. Eso debe quedar muy grabado. Teníamos como destino el infierno. Dios nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Donde ya ese no es nuestro destino. Entonces, ¿qué hicimos? Renacemos. A través de Jesús, a partir de Jesús, nosotros renacemos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra. Somos nuevas criaturas. El hombre viejo muere con nuestro arrepentimiento, que eso es vital. Primero el arrepentimiento de todo corazón, y somos renacidos, somos bebés espirituales. Entonces, lo que Pedro nos explica es que la palabra de Dios, que vive permanente para siempre, nos hizo renacer. Eso es algo que cuesta mucho entenderlo. Incluso Nicodemo, estando con Jesús, Nicodemo, un hombre de la sinagoga, un hombre con un buen puesto, líder de los más letrados de los judíos y los fariseos. Y entonces Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le contesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Jesús le aclara, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Verdad? Es claro, nosotros renunciamos espiritualmente. Yo sé que en la iglesia, en general, hay Nicodemos que no han entendido esto. Y eso es lo bonito de este mensaje. Porque no han entendido, apreciado en la dimensión lo grandioso y sublime que es el amor de Dios. Porque somos nuevas criaturas, renacidos, niños recién nacidos espiritualmente, y sabiendo la bondad de Dios, deberíamos, así como un niño desea la leche materna del pecho de la mamá, deberíamos de estar ansiando nuestro alimento, la leche espiritual no adulterada, y el único lugar donde la encontramos es en la palabra de Dios.
Por eso Pedro nos dice en el capítulo 1 anterior, del 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, hermanos, al saber esto, lo que sentimos, al tener clara nuestra condición que tuvimos de enemigos de Dios, y ver más claramente la bondad, la benignidad de Dios, la gracia, la misericordia, cómo nos hizo renacer, eso nos hace sentir apenas haber degustado un poquito la benignidad de Dios al tener la salvación. Entonces, de acuerdo a esa benignidad y a esa posibilidad de que ya el infierno no es un destino para nosotros, es que debemos querer saber más de Él. Necesitamos leche espiritual para vivir, para nutrirnos, para satisfacer nuestro apetito. Pero enfatizo, si realmente nos convertimos a cristianos, no solo proclamamos con nuestra boca, que es lo que abunda en mi corazón, ¿verdad? Sino que, como lo dice Pablo en Romanos 9, capítulo 10, el 9:10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, probar su benignidad es apenas degustar, ¿verdad? Como cuando nos dan una muestrita en el supermercado de algo que nos gusta y queremos más. Entonces apreciamos su palabra. La palabra de Dios en el proceso debe llegar a ser, como es el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y eso es lo que pasa con los nuevos creyentes. Entonces, Pedro hace la metáfora de la leche con el bebé, porque así deberíamos nosotros ansiar a esa leche espiritual, y esa leche es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en primera categoría, la condición es desear ese alimento espiritual, si es que hemos gustado esa benignidad, ¿verdad? Porque es normal, o sea, debería llegar a ser un proceso en el cual nosotros, al igual que un bebé, lloran, se desesperan, nada lo puede distraer hasta que no le den su leche materna, ¿verdad? Entonces nosotros debemos anhelar, leer, meditar la palabra de Dios, que sea nuestro deleite. Es lo que fortalece la fe en nuestro corazón, porque necesitamos crecer. Es el Espíritu Santo que nos invita constantemente a alimentarnos, y Él, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, es que nos abre los ojos del corazón para ir entendiendo lo que Dios nos tiene que decir a sus hijos. Somos recién nacidos. El primer nacimiento fue carnal, ahora tenemos un segundo nacimiento, el espiritual. Por eso es que, siendo bebés espirituales, nos debe nacer la necesidad de la palabra de Dios. Estamos hambrientos, sedientos, y rogamos que nos hable por medio de la palabra viva, la que permanece para siempre. Porque por medio de la palabra crecemos para salvación. Crecer en salvación es ir pasando por el proceso de transformación, ¿verdad? Donde el hombre viejo también se va mostrando en esta carne poco a poco, y vamos perfeccionándonos, acercándonos a Él, llevar una ética de vida apropiada, y ante las situaciones de este mundo tener una respuesta siempre basada en la palabra de Dios. Cuando somos llamados, cuando Dios nos escoge, debemos también tener en cuenta que vamos a pasar por una metamorfosis espiritual, y toda metamorfosis duele, porque es un proceso de transformación total desde lo interno, para que lo que pasa con un capullo, por ejemplo, de ahí salga una mariposa preciosa. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que va haciendo Dios en la vida nuestra es como le pasaba a Miguel Ángel, el escultor que hacía maravillas con sus manos, que él le preguntaron: ¿cómo hace usted un caballo tan real a partir de una roca sin forma? Miguel Ángel lo que contestó es:
Es muy sencillo, con el cincel voy quitando todas las partes de la roca que ocultan el caballo. Así es Dios con nosotros, usa su cincel a través de las pruebas, a través de las circunstancias, porque realmente el que le diga que aceptó a Jesús y que tu vida cambió por completo, le está mintiendo, ¿verdad? Porque los problemas siguen en la vida. Sin embargo, las pruebas las tenemos que enfrentar, pero hoy día con el Señor. Tenemos que salir adelante, pero con el Señor. Y los problemas no van a parar en la vida. Mientras estemos en este mundo, ahora cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, la tierra prometida, ahí sí, ¿verdad? Pero nosotros crecemos para perfeccionar nuestra salvación. Entonces, debemos leer, meditar en la palabra de Dios para crecer espiritualmente. No hay otra forma. Hay adoración, prédicas y todo esto, pero solamente nuestro convivio con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es con lo que podemos contar para crecer. Nos dice Pablo finalmente que él está convencido que quien empezó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día del Señor. Eso se logra a través del Espíritu Santo que nos va transformando y el alimento de la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted necesita interpretar la Biblia, mejor hable con el pastor, los líderes para capacitarse, pero busquemos la palabra de Dios. Recordemos, debemos estar pegados a la leche no adulterada, ¿verdad? Cuesta el hábito. Venimos a veces de otras denominaciones que no es común que se lea la Biblia, pero debemos criarlo, ¿verdad? Debemos criarlo porque es vital en nuestra vida, es nuestro alimento espiritual, no hay otro, no es la prédica, no hay otras cosas, es la lectura de la Biblia, la palabra que permanece para siempre. Hermanos, muchas gracias, espero que esto les haya dado una visión de la importancia y crecimiento que debemos tener espiritual a través de la palabra. Gracias.